¿Qué sucedió? Sí, Ernesto Zedillo, aquel que parece, personaje de Plantas contra Zombies, así, ese personaje, a él se lo dio le dieron el espacio. ¿Qué sucedió? Vamos a escuchar. Déjeme colocar aquí qué fue lo que tuvo para que se vean ahí los, la se vea mejor, las caras del propio, Ciro Gómez Leiva. Esto fue lo que salió a decir Ernesto Zedillo. Dura 8 minutos, pero creo que es importante que lo escuchemos. Si me lo permiten, lo coloco con ustedes. Texto del expresidente Ernesto Zedillo, que supongo está comenzando a circular o en los próximos minutos lo hará circular por otros medios. Lo leo Sí, completo. señor. Dice, es un texto liberado hace unos momentos, dice el expresidente Zedillo: la presidenta Sheinbaum sigue incurriendo en calumnias e insultos para evitar enfrentar su grave responsabilidad como cómplice de la muerte de la democracia mexicana y la construcción de un Estado policial con el que más pronto que tarde los mexicanos que no acepten el nuevo régimen de tiranía con partido hegemónico como en los viejos tiempos serán silenciados y reprimidos. Trata de anular a un mensajero de la noticia de la muerte de nuestra democracia, un servidor, suponiendo que así se distraerá la atención de las felonías contra la democracia cometidas por López Obrador, su partido y demás cómplices. Reitero, desde que denuncié el pasado 15 de septiembre la supuesta reforma judicial y demás acciones del gobierno de Morena contra la República, sabía que reaccionarían con difamaciones e injurias. Tenía claro que romper el silencio que me autoimpuse como expresidente para no opinar públicamente sobre los asuntos de nuestro país tendría un costo significativo, pero siempre he tenido claro que hay algo mucho más importante que la condición y comodidad personal: México y la defensa de su democracia. Entre otras cosas, la presidenta Sheinbaum me acusa de contar con una pensión de la institución a la que serví muchos años. Ese beneficio fue acordado con posterioridad a mi gobierno. Al determinarlo, la institución cumplió con lo dispuesto en la ley que la regula. Y supongo que ese acuerdo reconoció los servicios que presté a la misma. Entre otras responsabilidades, me correspondió encabezar la renegociación de la deuda externa de multitud de empresas productivas generadores de miles de empleos, cuya viabilidad para seguir funcionando estaba en duda al estallar la crisis financiera de 1982, cuando el mecanismo que, con la colaboración de varios colegas del Banco Central, concebí, negocié con los acreedores extranjeros, promoví entre las empresas endeudadas, por fin alcanzó su objetivo de reestructurar y reducir los pasivos correspondientes. El mecanismo fue debidamente liquidado. Ahí habla sobre el Picorca. No me apenó aceptar la jubilación acordada y simultáneamente renunciar a mi pensión como expresidente. En retrospectiva, fue una decisión acertada. Al llegar López Obrador a la presidencia, de manera arbitraria y grosera, dispuso la cancelación de las pensiones, la seguridad y cualquier apoyo administrativo conferidos a los expresidentes del país. Ante la insidiosa e ilegal referencia de la presidenta Sheinbaum a mi pensión del Banco de México, cabe demandarle que aclare con todo detalle el fundamento jurídico y el costo de los enormes beneficios que goza López Obrador en su simulado retiro con cargo al erario público. El ocultamiento de esta información seguramente ayudó a tomar la decisión de desaparecer el INAI. La presidenta insiste, ya en la parte final del mensaje de Ernesto Zedillo, dice Ernesto Zedillo: la presidenta insiste y está en su derecho en el tema del rescate bancario, que formó parte de la respuesta a la crisis financiera que tuvo que enfrentar mi gobierno. Que lo haga, pero sin incurrir en falsedades ni calumnias. También pudiera ocuparse en pensar qué haría ella de enfrentar el riesgo de quiebra del sistema bancario y con ello la economía del país. Confío en que aún a costa de su popularidad personal, dice, tomaría graves decisiones para evitar esa quiebra y asimismo cumplir con la ley que protege
los depósitos bancarios. Asimismo, quiero insistir que, como se hizo con el rescate del sistema bancario, vea ella misma que se realicen auditorías independientes y profesionales de la destrucción del aeropuerto a medio terminar, y vuelve a hablar de Dos Bocas, del Tren Maya. Se debe saber cuánto costaron y qué beneficios se perdieron con esos caprichos de López Obrador. Y concluye diciendo Ernesto Zedillo: es lamentable que la presidenta siga defendiendo la extinción del Poder Judicial Federal independiente y profesional, sin duda con aspectos mejorables, para sustituirlo por otro integrado mediante una farsa vergonzosa de elecciones, con jueces que serán empleados e incluso familiares de quienes controlan a los poderes ejecutivo y legislativo. Y peor aún, como ya está siendo acreditado, individuos vinculados al crimen organizado. Al consumarse este criminal engaño, quedará liquidada la democracia mexicana y Morena tendrá todos los instrumentos para coartar los derechos fundamentales de los mexicanos, como he venido sosteniendo desde el pasado septiembre y reiteré en el artículo en Letras Libres, donde explico la gravedad del atentado que ha sufrido la República. Firma Ernesto Zedillo. Manuel. Fresquecita, digamos que fresquecita esta respuesta que está difundiendo el expresidente Ernesto Zedillo a lo que ya sabemos va a suceder además en la conferencia de prensa, porque la presidenta Sheinbaum lo que dice es vamos a ocuparnos ahora del FOBAPROA, muy al estilo de Morena. Esta parte sí pareciera que no va a cambiar en relación a lo que hemos visto o lo que vimos con López Obrador, de tratar de convertir en ideología algo que está preguntando el presidente Zedillo o que está criticando, que tiene que ver precisamente con la destrucción de la democracia. Ciro, queda el texto ahí entonces. Pero en esa va a perder la presidenta. Bueno, no va a perder, porque cuando tienes el control de todo el aparato pues claro, de difusión, pues no pierdes. Pero en todas las comparaciones va a perder. El país de Zedillo fue infinitamente menos violento que el de López Obrador. Pese a todo, el crecimiento de la economía fue mejor, a pesar de la grave crisis infinitamente del 95, mejor, que al culpar a Zedillo, lo que está haciendo la 4T, la presidenta Sheinbaum, es liberar de responsabilidades a Carlos Salinas. Pues sí. Entre otras cosas. Los indicadores de salud van a ser mejores, los propios indicadores de reducción de pobreza van a ser muy parecidos. Entonces, en un comparativo, el tamaño del endeudamiento comparado con lo que fue en el último año del gobierno de López Obrador, pues no va a haber punto de comparación. Y eso sin meter variables como el manejo de la pandemia y la muerte de 200, 300 mil mexicanos que según los análisis externos no tendrían que haber muerto. Entonces, en un comparativo, claro, ahí en Palacio Nacional, y más si ponen estos señores que le hacen preguntas, ¿verdad que hoy en México se vive mejor, presidenta? ¿Verdad que antes en México se mataba a indígenas como en Acteal? Claro, no van a hablar de la muerte de los jesuitas, ni de los Levarón, ni de eso, ni van a hablar de la mayor cantidad de homicidios de mexicanos en un sexenio, como se vivió con López Obrador, ni mucho menos se va a hablar del mayor crimen perpetrado jamás por un presidente mexicano, como fue el que cometió entre 2018 y 2024 Andrés Manuel López Obrador, que fue dejar a cientos de miles de mexicanos, a millones de mexicanos, a merced de los grupos criminales. Eso es un genocidio. Que se llevaran a las hijas, que, como lo hemos visto, se llevaran a los hijos, que acabaran, que expulsaran a las gentes de sus casas, que impusieran la ley, que impusieran la extorsión en prácticamente todo el país. ¿Qué otro presidente dejó en esa situación de desamparo a los mexicanos, sino Andrés Manuel López Obrador? Y lo van a comparar, ¿contra qué lo van a comparar? De Ernesto Zedillo, que por supuesto hay mucho que criticar de ese sexenio. ¿Contra qué lo van a comparar? Bueno, a veces para poder hacer la crítica de repente tenemos que escuchar a estos personajes. Yo sé que son un dolor de huevos, te comparto, José Luis Medrano. Por lo general le decimos chupahuevo, por eso es que le digo a Manuel Pellegrino, el Felaciones Pellegrino, le llamo el chupahuevo. Cuando uno les mienta la madre a estos personajes, no es a lo pendejo.
cuando les dice a ellos que son unas pobres mierdas, no es a lo pendejo. Para todos aquellos que de repente, cuando escuchan no me gusta llamarles exabruptos, exabrupto lo que hace él. Ocupamos palabras coloquiales y de repente la palabra coloquial cree que denigra el mensaje, pues digo que esas personas nunca escucharon al Che Guevara, nunca han escuchado a Paco Ignacio Taibo y jamás se han sentado en una mesa de izquierda para platicar de los temas. Se vuelven gente nada más de la hematopoiesis, de la perífrasis verbal y no se desvirtúa el mensaje porque lo que importa primero es el fondo, no la forma. Si importara la forma, entonces no podrías escuchar a campesinos ni a gente de escasos recursos porque no tendrían la forma tan educada que maestros, doctores, postdoctores puedan tener o toda esta gente de la hematopoiesis para la cual se le vuelve más importante eso. Por eso en este espacio, cuando me vienen con esas jaladas, les digo, ámonos vacas que no dan leche ni pueblo decían a chiflar a su flauta. ¿Vale? Voy con lo que dicen estos personajes. Y quiero ponerlo, quería colocar esto porque Ciro Gómez Leiva sale nuevamente a lavarle la cara. Dimensionando, señores, no. Que Ciro Gómez Leiva nos está mostrando que hay que ser muy desgraciado, muy estúpido, muy infeliz, ser una persona, no voy a ocupar ni siquiera mezquino, ruin, asquerosa, muerta por dentro, cerebralmente, ser una porquería humana y estar deshumanizado para venir a defender a Cedillo y para que a toda costa ocupes a Cedillo como un estandarte y un baluarte de lo que pasó en este país, cuando él fue uno de los personajes que lo criticó hace mucho tiempo porque hizo un descagadero en este país. No hay forma de poder defender a Ernesto Cedillo ni de querer hacer las comparaciones estúpidas que hace. Según tú eres un periodista y vienes a criticar a la gente que sale en la mañanera porque de repente sale de una forma muy salamera Lord Molecula, algo por el estilo, y hay gente que no es periodista y que no tenemos que ser periodistas para poder hacer una pregunta y comentar y decir, estamos a gusto de lo que ha pasado con Andrés Manuel y con Claudia y hay mucho todavía que hacer y seguimos trabajando en ello para que no exista un país tan asqueroso y mediocre como el que dejaron ellos. Empiezo con parte de lo que dijeron ahorita. Habla de la carta de Cedillo y dice Cedillo, recuerden que estos personajes son cínicos y lo van a hacer toda su vida, por eso están ahí, por eso no les importa poderte decir en la cara, no me comí el pastel de chocolate y están embarrados de chocolate en toda la jeta, las manos y la ropa. ¿Qué sucede? Es que, dice Cedillo, que se llenan de calumnias, ¿ok? Porque estamos entrando a la tiranía, como la de viejos tiempos, como la tuya, cabrón. O sea, es una crítica que Cedillo desde el principio dice que Claudia utiliza las calumnias para no entrar a hablar de la tiranía, de la muerte de la democracia, porque hay que repetir tiranía, muerte de la democracia. A veces hasta aparecen MC Dinero, ¿no? Dinero, 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 dinero. Así están. Es repetir, o soy el mapa, es repetirlo y creen que por repetir de decir, son calumnias, son calumnias, son calumnias, muerte de la democracia, no te escucho, soy de palo, no tengo cabello y parezco quesillo y tengo orejas de pescado. Creen que eso ya, con que la gente haga eso, perfectamente van a decir, sí es cierto, lo repitió 5 veces y es como Candyman, ¿no? Me llego al espejo y repito 5 veces enfrente, Candyman, 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 y se me aparece Candyman, o sea, se vuelve realidad. No, señores, no porque repitan 20,000 veces tiranía y muerte de la democracia. La democracia la mataste tú, Ernesto Cedillo. Agarraste la Suprema Corte, la cerraste un mes y en 26 días en 25 días pasaste de 26 a 11 ministros. ¿Te valió queso? Creaste el Consejo de la Judicatura y que desde esos tiempos es juez y parte quien está en el Consejo de la Judicatura Federal como organismo rector. ¿Qué sucede? Ay, mi estimada Luz Águila, yo ese personaje, con todo respeto, me guardaré mis comentarios. Abrazo hasta Wisconsin, mi estimado Joslav Crown. Abrazo muy grande.
Sigue este personaje. Y reitero, habla, dice, la muerte y que llega la tiranía como en los viejos tiempos. ¿En cuáles viejos tiempos? En los tuyos. Te recuerdo la tiranía, te recuerdo Acteal, te recuerdo Aguas Blancas. ¿En serio le pueden venir a lavar la cara y querer hacer comparaciones cuando fue un maldito genocida este personaje? ¿En serio? ¿En serio podemos trivializar a Aguas Blancas y Acteal? Ciro Gómez Leiva, eres un maldito cobarde sin gónadas. Lo mismo que Manuel Pellegrino, me das lástima. ¿No es lo más triste que puede pasar en este planeta? Lo más triste que puede pasar es perder la dignidad en la forma en cómo lo haces. Es cierto, a lo mejor tienes hijos y les tienes que dar de comer. Pero yo he preferido casi morirme de hambre, literalmente, pero no he perdido mi dignidad. Que eso es lo que me identifica como humano. Tomo esta parte y dice, romper el silencio tendría un costo significativo, ¿no? Pues claro que va a tener un costo significativo, que te hagamos la crítica, güey. Ahora resulta que puedes seguir hablando como antes y vas a salir impune de todas las pendejadas que dice Cedillo, después de todo lo que hiciste en este país. Deberías de estar en la cárcel metido, ojete. Claro que romper el silencio te iba a costar, porque tenemos y somos conscientes de decirte, fuiste un maldito desgraciado genocida. No se los digo yo, en serio. ¿Quieren ver que se lo dijeron? Permítanme. Familiares de Acteal le mandan este mensaje a Ernesto Zedillo. A ver, Zedillito, párate y dile a la gente lo que le hiciste. Vamos a escucharlo si me permiten. Exigimos que así sea, que se cumpla que se investigue y se lleve a cabo a juicio Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, y toda su cadena de mando, señalándonos de autores intelectuales durante estos 22 años de lucha por la masacre de Acteal. Demandamos que se juzgue a Ernesto Zedillo porque hacer justicia desde el más alto nivel de gobierno es una forma de garantizar la no repetición de los hechos. Exigimos que así sea. Septiembre del 2020. Así se los dijeron. No olvidamos eso que sucedió. No lo olvidamos. Ellos tampoco lo olvidan. Y en verdad la gente de oposición va a trivializar, en serio lo digo, van a trivializar lo que este desgraciado hizo en este país. Me escribe alguien, ay, qué hueva seguir con el pasado y hablar del Fobaproa. No mames, no vengan a presumir su estupidez. No es necesario que vengan a decirnos que son unos estúpidos. Gracias por la confianza que vienen a hacerlo en estos espacios y vienen a mostrar que son unos imbéciles, pero no es necesario. ¿Por qué le dices estúpidos imbéciles? Porque no hay otra forma para decirle a alguien que venga a justificar o a trivializar una deuda, o como otra persona, Art Monreal me escribió en las redes sociales y en X me hablaba de cómo han sacado de contexto lo que llaman de una deuda de 7 veces más lo del Fobaproa, con números que no son precisos, con situaciones que no son precisas completamente, tienen unos errores garrafales. Y no faltan los estúpidos que te publican todo eso que Mario Di Constanzo, que toda la gente de la oposición, y que se los digo, son unos mediocres. Son unos mediocres porque hay gente de ellos que sí sabe que están mintiendo y hay otros que les encantan que les mientan y que son unos pendejos porque no leen, no analizan, no tienen 5 minutos, no pueden hablar con ellos más de 5 minutos. No puedes hablar con ellos más de 5 minutos porque mezclan todo a lo pendejo, parecen comida rápida, absurda, gringa, donde le echan de todo completamente, no sabes ni qué sabor tiene, así está igual, no sabes ni por dónde iniciar porque mezclaron todo, porque hablan por hablar, porque no tiene ni siquiera sentido lo que están diciendo. Así es esa gente de oposición, por eso se los digo, claro que son mediocres, son unos ignorantes, no saben, ni siquiera saben poner los temas y ponerlos en contexto, porque no saben ni de los temas,
Son gente que inclusive tienen doctorados, tienen maestrías y las tuvieron por hacerlas. Son pato, incluso sacadas del TEC de Monterrey y de esos lugares. Estas maestrías ni siquiera deben de funcionar, esos doctorados ni siquiera deben de funcionar. Son de mediocres, fue de gente que fue a hacer relaciones. Esa es la realidad con ellos. Gente que está en maestrías y que les tengo que enseñar estadística básica, cuando ya la tenían que saber estando en la maestría. Gente que está en doctorado y que no sabe estadística básica y que se las tengo que enseñar. Porque no las supieron desde antes, ni se las explicaron. Gente que te habla todavía de hacer regla de 3, la regla de 3 no existe. Proporción directa, proporción inversa. Por eso no saben leer gráficos. Mi papá, un servidor, le explicamos a gente de maestrías del ITAM, no saben leer gráficas. ¿Qué vienen a decir ustedes? Que son inteligentes, son unos pobres pelmazos, son unos cuantos casos los que en verdad salen y que dicen, bueno, esta gente no es tan estúpida. Solamente mecanizan porque es lo que les enseñaron a mecanizar, a ser tecnócratas. Por eso tenemos estos análisis completamente imprecisos. Y Ernesto Zedillo, que fue del Politécnico, de la Escuela Superior de Economía. Un desgraciado en toda la extensión de la palabra, un tipo mamón. Fue jefe de mi papá, yo conocí a Ernesto Zedillo, no se los estoy diciendo nada más a la pendejada, al tacto, tuve que conocer a ese personaje. Un pinche cínico de porquería desde que lo conocí. Simple. No les vengo a hablar hacia el pedo, no, es literalmente, lo conocimos. Y como mi papá no quiso ser tranza, ni mi familia se llevaba de esa manera, por eso no tuvo chamba, por eso lo corrieron. Dice este personaje, empieza a hablar y justifica, yo tuve un acuerdo donde trabajé muchos años y trabajé muy bien en Banco de México porque vi cómo teníamos que liberar la deuda que había en el país. Pero si tú generaste un chingo de deuda en este país, o sea, tú la generas y tú dices, apláudanme porque todas las pendejadas que la cagué, las estoy intentando resolver y ya sé cómo las voy a resolver. Ustedes se van a hacer responsables. Bravo, güey. O sea, cínico, cabrón. Eso es lo que les quieren vender a nuestros jóvenes. Eso es lo que hace la oposición, cambiar la historia para que los jóvenes, para que la gente que está ahorita en secundaria, en bachillerato, que va a votar por primera vez por presidenta en el 2030, a esa gente, ¿ok? A esa gente es a la que le quieren lavar el coco, de decirles, no, estuvo mal, lo que hace irresponsablemente un mediocre irresponsable porque no eres periodista, porque no es nada más tener el título, es tener ética, es serlo. Por eso Leticia Robles de la Rosa, por eso Azucena Uresti, por eso todos ustedes que dicen ser periodistas, no lo son, son comunicadores y comunicadores de mentiras, son cínicos completamente. De repente todos ustedes que quieren hablar de ser Pulitzer, pero ¿cuál Pulitzer? Aquel que hacía amarillismo, por el que se le llamó la palabra amarillismo, por pelearse con otro periódico para sacar tiras amarillistas y poder vender. Sí, también Pulitzer, que tiene ese premio, que fue un gran periodista, también tuvo un periódico, y esa persona que tuvo ese periódico, gracias a él se conoce la palabra amarillismo, si no lo sabían, por las tiras cómicas, por el niño amarillo. Para quien no conozca, se le llama edad de platino del cómic. Y un día lo platicaremos para que vean también qué pasó con ellos en esos tiempos. Son de ese estilo de Pulitzer, señores. Continúo. Dice el señor. La crítica que le hace Claudia es ilegal de suspensión. ¿Por qué la crítica es ilegal, güey? Todo mundo te vamos a poder criticar porque fuiste servidor público, ¿no te gusta? Claro que vamos a poner en cuestión. Claudia solamente dijo, pues habrá que revisar por qué se le da y si es necesaria. Fue un acuerdo. Ajá, ¿y por qué tienes que hacer un acuerdo para vivir del erario de forma vitalicia? Si chingaste el país, no entregaste bien un país, no lo hicieron. No hubo un crecimiento real para que no les vengan a vender y decir, es que la deuda, ajá,
hablan de una deuda y dicen, tuvimos un crecimiento más alto, sí, y entonces ahora junta las dos cosas y ve cuál es el resultado final. Carencias. Se devaluó la moneda contigo un 62% de un día para otro. No friegues. ¿Qué vienes a hablar, Cedillo? Después dice, caen en falsedades y en calumnias, y viene con una frase del gran Enrique Peña Nieto. ¿Qué hubiera hecho ella en esos tiempos? Ya te lo dijo. Ayudas a los de abajo, no a esos güeyes. Ayudas al más necesitado porque aparte es lógico. Si liberas todo desde el peor caso, el worst case, desde los más pobres, entonces a todos los demás los vas a poder ayudar. Es muy simple. Trabajas, ¿cuál es tu peor caso? Los pobres. Hasta para situaciones de ese estilo, neoliberales tecnócratas. O sea, ni siquiera se ayudan. En su propia tecnocracia, ahí viene. En las propias situaciones de calidad que son hechas por toda esa parte de la revolución industrial, de toda esta parte neoliberal. Porque se quejan, traen ideologías, pero se quejan y dicen que todo el tiempo de este lado la gente nada más se maneja con ideologías. Hay ideas, hay ideologías y son importantísimas. ¿Por qué? Porque lo hacen de esa manera para desvirtuar ser humanistas, para ser solamente resultadistas y ocupar frases como la de haya sido como haya sido. Eso es como se manejan estos deleznables. Defiende que es increíble que exista la extinción del Poder Judicial y por algo que es una farsa. No es una farsa, porque lo vamos a votar nosotros. Si fuera una farsa votar por el Poder Judicial en un cargo mayor que sería presidente o presidenta, sería una farsa. Entonces, haber votado por ti hubiera sido una farsa, güey. No es una farsa. Eso es lo que ustedes siempre han querido vender. La lógica es mucho más simple. ¿Cuál es? Si a todos los demás poderes se les elige, ¿por qué a ustedes no? Son impunes. Y los quisiste defender y también te chingo con eso. Porque dice, aparte critica las obras y son caprichos, Andrés Manuel. ¿Es un capricho generar un tren para aumentar tu economía? Que también me ha tocado gente de que, ay, es que el tren Maya es muy caro. ¿Qué esperaban que fuera como el metro de la Ciudad de México? 5 varos de Mérida a Tulum. También, por el amor de Dios, no caigamos en tonterías. Es importante no ser incoherentes. Continúo. Esos son caprichos. La refinería no es capricho, es simplemente repetir las pendejadas que dicen todos aquellos que te lavan la cara como Ciro Gómez Leiva. Porque lo que se busca no es capricho, es que nosotros tengamos sectores estratégicos y que sean del país. Les pongo el ejemplo más sencillo, el apagón, porque vamos a hacer un apagón, un programa especial de lo del apagón en España. Tenemos ahí la información. Todo lo que sucedió y varios análisis desde el punto de vista desde lo que sucedió allá, para que ustedes sepan qué pasó con el apagón y la parte energética, que como la otra vez comenté, ya hemos hablado desde hace un par de años sobre la parte de energías sustentables y toda esta situación, tanto desde el punto de vista que conocemos sobre energías y desde el punto de vista químico. Así es, se llama soberanía, algo que ustedes no hicieron. Tú vendiste, ¿por qué criticas el Tren Maya si tú vendiste los trenes en este país? ¡Qué pinche cinismo! Continúo. Aparte, dice, se molesta, ¿no? Porque con lo del Poder Judicial hay familiares que están ahí, güey, hay cabrones que vienen desde que tú dejaste, desde lo que tú creaste, esta porquería que tú creaste, y gente que tiene más de 60 familiares distribuidos. ¿Te preocupa la parte del narco? ¿Que te preocupe que estos ministros de mierda que estamos pidiendo que se larguen, le laven la cara a estos jueces, a gente como Silvano Aureoles, que dejen libre la lana de García Luna, que han dejado libres en sabadazos a gente que ha estado mezclada con el crimen organizado? ¿Qué cinismo tienes? Ese es el pedo de no vivir aquí y de querer traer una cantaleta. ¿Crees que la gente es pendeja? Sí, la de oposición, sí, la famosa fifí. Claro que es pendeja, porque hay que ser muy pendejo para creerse esas estupideces, porque los números no les dan.
Por mucho que salga Mario Di Constanzo, el Chueco Roles, a querer decir cosas que no salen, por mucho que las calificadoras que son jueces y parte vengan a decir mentiras, volvieron a mentir. ¿Y qué hizo ahora la oposición? ¿Va a haber recesión? No la hay. Hubo un crecimiento de 0.8%. ¿Qué crecimiento tan mediocre? ¿Cómo puede hablar eso, Claudia? No, güey, el planteamiento no es ese, no es el que te acomode a toro pasado. Es la predicción que estaban haciendo ustedes y les falló porque nunca han tenido argumentos. Más cínico no se puede ser, completamente de acuerdo, Abse. ¿Ok? Aparte, sale Ciro Gómez Leiva y hacer comparaciones estúpidas. ¿Ok? Dice, se está convirtiendo esto en ideología. Da contexto de decir que esto se está convirtiendo en ideología. Porque si lo estamos haciendo, lo estás haciendo tú. Ideología neoliberal que no ha funcionado es un fracaso, como lo que eres tú, Ciro. Un fracaso. Un servil, un puletrofeos. Eso es lo que eres. Eres un mediocre, no tienes argumentos, porque cada vez que hablas nunca lo has tenido. Cuando la gente salía contigo para hablar, siempre la cuestionabas con pendejadas y no la dejabas hablar porque tú no tenías argumentos. Tú y Chupahuevo, el otro pendejo, y corten esta parte y mándensela. Chupahuevo. No tienen argumentos. No tienen nada sólido con qué defender lo que están diciendo. Nunca lo han tenido. Por eso siempre quedan como pendejos, por eso siempre los agarramos como piñatas. Libra de responsabilidades a Salinas, así de la nada, Ciro Gómez Leiva. Dice, cuando comparemos a Cedillo, estos son muy similares. No, no son similares. Y no vamos a comparar con estándares neoliberales. Por eso les digo, no permitan que la oposición sea la que mande. Los estándares no son neoliberales porque nosotros no nos regimos con neoliberalismo. Por eso son unos mediocres. Porque los estándares que manejamos nos han mostrado cómo todo lo que han hecho ellos son un fracaso que por eso la gente no los quiere, por eso la gente no votó por ustedes. Y podrá tener en este lado los partidos que nos representan errores y los estaremos cambiando, porque el movimiento somos la ciudadanía. Pero lo que no tenemos que prefiero un partido que tenga errores y que lo pueda cambiar a un partido que nos mostró la tiranía. Por eso no creo en el voto de castigo. Habla de las 200,000, tiene que terminar con lo de las muertes y el COVID, gente que no tuvo que morir. ¿Qué sabes tú del COVID, pendejo? Yo sí estuve en hospital en la primera ola, en la sección de urgencias, y no tienes ni idea, te puedo explicar qué es el COVID, güey. No conoces ni lo que sucedió. Tu planteamiento es estúpido, como a cada uno de los pendejos que se ha acercado a decir esa misma estupidez. No tienen argumentos que no sea todas las pendejadas que sacaron en los medios de información y el estúpido de Joaquín López Dóriga que ni siquiera tiene gónadas, porque se le puede callar perfectamente en su cara. Sus planteamientos son pendejos completamente. Ni siquiera del pinche tema conocen, y yo sí lo conozco. No sabe ni siquiera qué es una vacuna ni cómo funciona. Van a callar el caso de los Levarón. No lo callemos. Hablemos del caso de los Levarón y todo el problema que tienen de tráfico de gente y de las drogas. Les quieren lavar la cara con la pinche serie que les hicieron en televisión. Creo que fue en Max. Esos son los que les quieren lavar la cara. ¿Por qué no hablas de eso? ¿Por qué no te vas y no nada más? Es que nos mataron a la gente. ¿Por qué no les dices cómo se quieren robar territorio? Se quieren robar parte de territorio que dicen que les pertenece. En donde hay mucha minería también, por cierto. ¿Por qué no que te digan cómo están metidos en el narcotráfico esos güeyes? ¿O de eso vamos a callar? ¿A eso también les vas a lavar la cara, cobarde? Hablas de la delincuencia y que lo de AMLO ha sido un genocidio. No sabes ni siquiera cómo funciona esa parte de la delincuencia. Tú te callaste, cabrón, tú te callaste. Te dijeron que te callaras con el pacto de pinche silencio que firmaste con Enrique Peña Nieto. Tú no puedes venir a hablar de eso. Fuiste un cobarde, tuviste la información y no tuviste gónadas, cabrón. Firmaste, te arrodillaste, te bajaste los pantalones. ¿Tú qué puedes venir a hablar de ese tema, güey?
Ni siquiera las estadísticas las sabes leer para saber qué es bajar una criminalidad de ese estilo. Si esa criminalidad siguiera en estos momentos, el país se lo estaría cargando en verdad la chingada. Ni siquiera dimensionas eso, no conoces estadísticas, no conoces números. Solamente hablas por hablar, porque te refugias en España, porque te refugias en unas cuantas colonias aquí en la Ciudad de México. Eso es lo que haces, cabrón. Para seguir la misma narrativa de los mismos pinches ignorantes que te siguen. Toda esa pinche gente pendeja que lo único que leen son pinches libros de Sanborns. Por eso Sun Tzu, Tegui, por eso Cata de Argides, como se llame esa tipa, por eso la teyota que siempre anda así, que escribe sus libros, la Carlitos, todos ellos, a esos pendejos leen, a la gente que les ha dejado la cabeza hecha mierda. Las novelas de Sun Tzu, Tegui, la historia de Sun Tzu, Tegui, de Martín Moreno, pura gente mediocre completamente. Permitió a Andrés Manuel, con eso cierro, que imperara la extorsión en este país. No mames, no mames. Si la extorsión más grande estuvo en los tiempos que tú te callaste el hocico, cabrón. Ah, Santiago Armesilla y su xenofobia, Guadalupe Loaesa, Santiago Armesilla y su xenofobia, su islamofobia que tienen, toda la ultraderecha los caracteriza la islamofobia. Hablan de ella sin sentido, carentes de conocimiento de lo que es el Islam. Luis Pasos, alguien decía que es una persona que ha leído más libros de los que ha escrito. O ha escrito, creo que más libros de los que ha leído, y ha escrito dos ese güey. Al revés. Y sí, pobre idiota, y luego creo que es familiar el otro estúpido que sale ahí en las redes sociales y es más pendejo que el papá. Que no vengan. Siéntense con la verdadera gente a hacer un verdadero análisis. Les damos en su madre, cabrones. Y siendo comunicadores, somos gente del pueblo. A mí que, oh, es que tú no eres periodista, no tengo que serlo, güey. No tengo que serlo para saber lo que sucedió. Buscamos la información, investigamos y lo vivimos, ojetes. Ahora resulta que ustedes son los que no pueden poner los estándares. No. Por eso luego salen pendejos en canales diciendo que Paco Ignacio Taibo es lo mismo que Paco Ignacio Taibo es lo mismo que ¿cómo se llama? Que Enrique Krause. Pero pues eso les pasa por andar así, siguiendo con el mame de la hematopoiesis, de la perífrasis verbal. Por eso en ese mismo canal, en las mañanas, unas niñas buena ondita, parejas de una de esas personas, les es muy fácil invitar a unos abogaduchos de porquería, de poca monta, para decir trivialidades sin contexto. No hay que ser periodista para tener memoria histórica, así es. Así es, Fer, pues sí, que no le hagan a la mamada, en verdad. No, es bueno el arte de la guerra, no lo dudo, no, en verdad que no hay no hay problema por eso. Pero bueno, y no me iba a quedar callado. Mi estimado Ramón Quintana, carnalazo, abrazote enorme, carnalazo, abrazo muy grande, tipazo, mi estimado Ramón Quintana, mi estimada Ramona, te mando un abrazote enorme. ¿Quién más está por acá que no saludé? Aparte de Anónimos, Luz Águila, Diana Carolina. Si alguien se me está yendo, una disculpa, Richard Álvarez, carnalazo, abrazote enorme. Edith, gracias por estar por acá y no nos íbamos a callar, teníamos que sacar esto. Rodolfo Núñez, hermano, abrazo muy grande. Orión Mars, abrazo enorme. ¿Qué opino de los audios? Lo comentaba al inicio, mi estimado Orión, nos tendríamos que esperar a más audios. Se me sería muy irresponsable con todo respeto. Por eso decía, si quieren en el programa de al rato en Estudio 04, los ponemos, pero platicar de los audios hay muy poco. Sería yo muy poco ético, tendría muy poca ética en lo personal, llegar y decir, ¡wow! ¡Turboelotazo! No mamen, contundencia. No hay nada de contundencia en esos audios, ni siquiera hay interlocución. No hay nada que platicar de esos audios, con todo respeto. Por eso es que no no tengo nada en contra ni de Manuel, ni de César, ni de todos ellos, nada, pero no hay interlocución. No puedes hablar de un diálogo porque no lo hay. Es algo trunco completamente. O sea, habrá que esperar más información, a lo mejor que eso nos permita poder mezclarla.
pero tampoco quiero llegar a decir, los superaudios aquí están, o escúchalos antes de que nos tumben el canal. Aquí no va, aquí eso no. No soy de esa parte. Sigo diciendo análisis y debate. Entremos en eso en los canales. Eso es lo que debe de imperar. No la hematopoiesis, ni la perífrasis verbal, ni el morbo. Yolanda, abrazo muy grande. Por eso es que si quieren lo saco, pero por mí no es necesario. No tiene ningún sentido. Salvador, abrazo muy grande. Espero te encuentres de maravilla, hermano. Luis Pasos es un super neoliberalazo. Cañón. Carlos, abrazo muy grande, carnalazo. Así ocurrió hace unos momentos. Los acaban de sacar. Acaba de colgar la esposa de Cedillo. Aquí lo tenemos. Mi estimado Rubén Botello, carnalazo, abrazote enorme. Gracias por estar por aquí. Yo creo que a lo mejor puede haber. Me quiero esperar a ver qué más viene. Con lo que hay ahorita, no se puede decir nada. O sea, lo de ahorita escuchas. Es como si me escucharan a mí hablar y como cuando escuchas a alguien que está hablando y, no, sí, ¿en serio? No. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Quedamos menos. Quedamos menos. ¿Qué onda? ¿Dónde va a ver a comer? ¿Qué onda? ¿Dónde estás? ¿Ya vienes en el metro? Ah, ¿en serio? No, por eso sí. O sea, pues nos vemos en la farmacia. Sí, sí, tráete los papeles. Sí. O sea, entiendo que sean grabaciones de ese estilo, pero tendrá que venir más información para que nos ayude a contextualizarlo. Mientras, no te ayuda de nada. Es más, estoy seguro que la oposición los va a agarrar de burla. Véanlo antes de que lo borren, sí, y para que al final te digan, ¿cómo la ven? Ya se vendió el avión y no se vendió ni madres. Entonces, vamos a esperar a ver qué más sale, pero lo de ahorita no dice nada. Que no se me toma mal, si alguien me lo toma mal, una disculpa, yo no tengo nada en contra de César, ni de Manuel, ni nada por el estilo, pero pues no, o sea, mi vida no corre riesgo si eso sale. Le soy franco. Déjenme, por favor, y chéquenlos, porque si quien no los he escuchado, sí, chéquenlos, es importante. Déjenme rápidamente por acá irme traía lo de Cedillo, que era lo más grande, y que aquí traía ahora sí que otra cosita, allá arriba. ¡Ay, espérense! Chéquense esto. Vamos a cerrar este programa con eso y nos vamos con el otro, que es hablar de lo de César Gutiérrez, que le quieren tirar la campaña. Cortaría y me iría con el de César Gutiérrez porque ya está programado. Los invitaría a que me siguieran luego ahí y nos damos derechueco con ese, si me permiten. Bueno, no tan chueco como el Chocorroles. Voy con cortinilla, denme chance después de haberle puesto su chinguiza a Ernesto Cedillo. Y les choca, tengo unos amigos que son ultra neoliberales, que en verdad son buenas personas, pero para hablar de política fueron tan metidos, su familia los metió en el neoliberalismo de una manera tan asquerosa que les cuesta trabajo a ellos saber que les mintieron. Se dan cuenta, pero les cuesta trabajo porque creen que toda su vida son de mi edad, 40 y tantos años, y pues técnicamente estarían viendo que desde Andrés Manuel les enseñaron que su vida pues, la cagaron, les vendieron una mentira y les cuesta trabajo eso. Por eso les decía que es más difícil a la gente decirle, te mintieron, que te están mintiendo.